La aventura te espera con Jesús. La aventura te espera con Jesús. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Juan, capítulo 15, John 15, verse 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fruto. Y esto es una de las cosas que anhelamos siempre cuando estamos compartiendo el Evangelio y cuando lo estamos haciendo de una manera intensa, como va a ser estos días. Aventura. Aventura. Posiblemente lo que tú quieres, lo que menos quieres es aventura. Posiblemente eso de pensar en que hay que pasar una nueva aventura, bueno, puedes pensar, bueno, la vida ya me ha llevado por muchos lugares, lo he pasado difícil, por situaciones no deseadas, y lo que menos deseo es aventura. La aventura es para los jóvenes, diríamos, algunos de nosotros. La aventura es para estos muchachos, ¿verdad? Bueno, la verdad es que yo creo que me temo que muchos de los jóvenes, en general, muchos tampoco están por buscar aventuras, sino más bien seguridad. La seguridad, a ver, esto, ayúdame, David, ahora, gracias. La seguridad en lo económico, en lo material, la seguridad en lo emocional o seguridad en lo social. La seguridad es una de las cosas, yo creo, que más deseamos los seres humanos, que haya seguridad, que haya seguridad. Querríamos tener asegurados los recursos materiales para cubrir nuestras necesidades más básicas, ¿verdad? Una vivienda, una casa, una comida, lo que haga falta. Quisiéramos, o de una manera más o menos consciente, quisiéramos tener seguridad en nuestras emociones, en nuestra relación con las personas, que tener un refugio de ser aceptados y de ser protegidos y que poder expresarnos con libertad. Y quisiéramos tener también esta seguridad en el ámbito emocional. En el ámbito social, en nuestra sociedad, queremos seguridad, ¿verdad? Hoy, como decía, es un día de votaciones en España. Votamos para que se gobierne bien, que se administre con justicia. Queremos ser protegidos de cualquier amenaza que enturbie la paz. Queremos seguridad, no deseamos otra cosa más que todo el mundo sea tratado equitativamente. La seguridad es importante, la entendemos como algo necesario. Así que en muchas áreas de la vida queremos seguridad. Por eso, hablar de aventura es hablar casi de películas que nos evadan, ¿no? Es hablar de Indiana Jones, de La Misión Imposible, de tantas series y películas, ¿verdad?, de acción, pero eso está ahí, en la aventura que sea para los protagonistas de las películas. Por lo tanto, pensar en que ser cristiano es tener que vivir una vida de aventura, parece que no es nada atractivo. Yo no sé, para estos muchachos, estos jóvenes, seguro que es una aventura vivir esta experiencia, pero cuando uno piensa, ¿ser cristiano es realmente una aventura? Cuando miramos los primeros cristianos, los primeros seguidores de Jesús, vemos que ellos hicieron algo increíble, hicieron algo que transformó el mundo. Para ellos, su seguridad, que estaba basada
en su profesión, en sus trabajos, en sus negocios, en el reconocimiento social. Todo eso se vino al traste, cayó cuando decidieron seguir a Jesús. Y entraron en una aventura nueva y hasta el punto que decidieron dejarlo todo y seguir a Jesús. Así que si lo que hicieron los primeros cristianos hace 2000 años es algo que también nosotros podemos y debemos hacer, vale la pena pensar por un momento, pensar en la importancia que es vivir la aventura de ser cristiano y cristiana. Quiero traer a vosotros esta historia muy conocida en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Es una historia bien conocida. Lucas capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 1 al 11. Lucas capítulo 5, 5, versículos del 1 al 11. 1 until 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga, rema mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Dice, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hasta aquí la palabra del Señor. Esta escena es prácticamente está al inicio del ministerio de Jesús, está al principio. La fama de Jesús ya era muy notoria, estaba corriendo por todas partes, especialmente por la región de Galilea, donde él había estado viviendo. Sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús, su poder sanador, curando a las personas, si leyéramos los versículos anteriores, el control que Jesús ejercía incluso sobre los demonios, ese poder que se estaba manifestando, hacía que la gente quisiera tener a Jesús cerca. Y eso no es de extrañar, ¿no? Cuando algo es bueno o cuando alguien nos beneficia, queremos que esté muy cerca de nosotros. Queremos aprovechar lo máximo de él. Aquella gente estaba, dice, agolpándose sobre Jesús. Y se agolpaba, se acercaba para escuchar a Jesús. Pero Jesús vio 2 barcas allí que acababan de llegar, de faenar, acababan de venir de pescar, y los pescadores estaban limpiando las redes. Cuando entonces hemos leído que Jesús entró en una de esas barcas, el propietario de esa barca donde entró era Simón, Pedro,
y desde allí él siguió hablando a Jesús. No sabemos si Simón ya había oído antes hablar a Jesús, no lo sabemos bien. Lo que sí sabemos es que Simón, cuando se dirige a Jesús, ya le reconoce como maestro, como rabí. Ya la personalidad de Jesús estaba impactando en la vida de Simón. Dice el evangelista Lucas que después de haber hablado Jesús, lo hemos leído, después de haber hablado, Jesús le dice al patrón de la barca, que era Simón, le dice, boga mar adentro, es decir, rema hacia las aguas profundas y dice, echad las redes para pescar. Mal empezamos. Empezamos mal. Después de toda una noche, vamos a ponernos un poco en la situación, después de toda una noche de esfuerzos de pescar o intentar pescar, no habían pescado nada. Y lo único que tenían eran las redes sucias. Y las estaban limpiando. No habían tenido éxito en su esfuerzo por pescar. Y viene Jesús y les dice que después del cansancio, que vuelvan otra vez a remar, que vuelvan otra vez a la aventura, y dice, no les dice, echar las redes por si acaso pescáis algo, ¿verdad? No dice eso. Dice, echar redes para pescar. Y eso no es una aventura. Para Simón y sus compañeros, ¿era o no era una aventura hacer algo que en principio era un sobreesfuerzo a lo que habían hecho antes y de lo que no habían conseguido resultados? Pero ahora Jesús les dice volver otra vez adentro y echar las redes para pescar. Y efectivamente. Y eso me lleva a un punto, es que si eres capaz de escuchar las palabras de Jesús, si eres capaz y estás dispuesto y dispuesta a reconocer las obras de Dios, porque ya en ese caso Jesús ya había estado haciendo obras, si eres capaz de ver cómo Dios se manifiesta su poder, si estás con una mente abierta, open mind, si estás con una mente abierta para ver lo que Dios quiere hacer, realmente vas a vivir la aventura del Evangelio. Si no estás dispuesto a escuchar las palabras de Jesús, si no estás dispuesto a ver la manifestación del poder de Dios, si no estás con la mente abierta, desde luego no vas a vivir ninguna aventura con el Evangelio. Por eso, aquí hay un hecho muy importante, es la decisión. La decisión que toma Simón hace caso. Es que la aventura del Evangelio siempre tiene un principio que pasa por una decisión. Estáis aquí, you are here because you have a decision. No sé si lo he dicho bien, pero estáis aquí porque tomasteis una decisión. ¿Podéis repetir? ¿Puedes traducir si habéis entendido? Do you understand me? ¿Sí? Estáis aquí porque tomasteis una decisión. Tomaron una decisión de estar con nosotros, de venir aquí, Cambrils, decidieron Cambrils, bien, mejor, the best team, mejor equipo. Siempre la aventura del Evangelio depende de tomar decisiones, Y cada decisión trae resultados, trae consecuencias. Mirad, en las Olimpiadas de México que fue en el año 68, el representante de Tanzania, país africano, John Akbari, participó en la dura prueba de la maratón. La maratón, sabéis que son 42 kilómetros, algo más de 42 kilómetros, corriendo. Bien, la altitud de la Ciudad de México y el calor sofocante, mucho más que aquí que en Cambrils, el calor sofocante del verano ahí en México, fueron los grandes enemigos en aquella maratón.
En el kilómetro 19, acordaos, habían 42 kilómetros. En el kilómetro 19, este atleta de Tanzania tuvo una caída que le produjo lesiones serias en una rodilla y en un hombro. Después de algo más de 2 horas de la prueba, de la maratón, el primero que llegó con 2 horas 20 minutos o algo así. Después de 2 horas y pico, los ganadores de la maratón recibieron todos los premios, el aplauso de la multitud, le recibieron con toda la alegría. Y ya empezó a oscurecer, empezaron a marcharse porque los premios ya se habían dado, cuando por los altavoces, las bocinas del estadio, dijeron a todo el mundo: no os vayáis, todavía hay un corredor que está llegando. 1 hora después de la celebración de los que habían ganado, estaba llegando John. John llegaba casi caminando, y cuando entró bajo los focos de los coches, porque se estaba oscureciendo, bajo los focos de los coches que le estaban guiando, empezó a correr como pudo y dio toda una vuelta al estadio. Había pasado más de 1 hora de que se había acabado la celebración. Pero él llegó hasta el final y finalmente, agotado, bajo los aplausos del público, de los que quedaban, entró corriendo en el estadio como pudo y finalmente llegó a la meta, casi de una manera agónica, se desplomó y luego fue llevado al hospital. Aquel día, mejor dicho, al día siguiente, ya recuperado, le preguntaron: oye, ¿por qué en el kilómetro 19, ¿por qué en el kilómetro 19 no abandonaste? ¿Por qué no abandonaste si no podías ni caminar? Y él dijo algo muy importante, que ha sido inspiración para muchos. Dice: mi país no me envió a 8.000 kilómetros, desde Tanzania a México, no me envió a 8.000 kilómetros de distancia para empezar una carrera. Me enviaron para terminarla. No importaba su situación, él tenía claro que la aventura en la que emprendió no era para ver qué pasaba, sino que su esfuerzo fue acabarla. Y la acabó. Luego él más tarde recibió otra clase de premios y de reconocimientos. Es que una aventura lleva siempre al esfuerzo. Una aventura con propósito requiere esfuerzo. Y requiere perseverancia, y requiere sacrificio, requiere, por lo tanto, un plus, un algo más. Pedro, volviendo a la historia, ante la orden firme de Jesús, porque Jesús no le preguntó a Pedro: oye, ¿estás cansadito? Sí, hombre, si no estás muy cansado, coge los remos y vuelve otra vez. No, Jesús dio una orden, le dijo: rema, boga, mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Y Pedro es muy sincero, como conocemos muy bien su carácter, le dice: oye, pero Jesús, sí, hemos estado pescando y no hemos conseguido nada, hemos intentado pescar, no hemos conseguido nada. Pero fíjate, en tu palabra, en tu nombre, echaré la red. Dicho de otra manera, yo he sido, está diciendo Pedro, dicho de otra manera, yo he sido incapaz, por mi propio esfuerzo, de sacar peces del mar. Pero porque creo en tu palabra, porque tú me lo mandas, yo lo voy a hacer. No es una cuestión simplemente de qué cansado estoy, qué animado estoy, si es que siempre me estoy quejando. No. Simplemente es un acto de obediencia. Y dice el versículo que lo hemos leído, que después no tardó nada y echó las redes al mar. Y bueno, lo hemos leído, dice que habían tantos peces que las redes se rompían, que incluso Pedro llamó aquí a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y Juan: venid a ayudar.
y con la otra barca, dice al final que hasta las dos barcas parecía que se iban a hundir porque estaban llenas de peces. Todo eso porque hubo obediencia, porque se creyó lo que Jesús decía. Creer la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, creer lo que Jesús dice, creer que es verdad. Y aquí radica ese punto de inflexión que marca la diferencia. Tantas veces que Jesús en los evangelios hablaba de creer. Los evangelios, las palabras de Jesús están rebosando del reto de creer. Y es cierto que vivimos en un mundo de incrédulos. Cuando estemos haciendo actividad estos días, diferentes actividades, vamos a palpar de nuevo en un mundo en el que vivimos, un mundo de incrédulos. Pero Jesús empezó su ministerio claramente con este mensaje: arrepentíos y creed en el Evangelio. Así de sencillo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Continuamente Jesús estuvo lanzando el mensaje de la necesidad imperiosa de creer. Tenemos que creer, incluso para ver la manifestación del poder de Dios. ¿Os acordáis? Aquel padre desesperado que clamaba por la sanidad de su hijo, un hijo endemoniado, y Jesús le manifestó: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y lo sanó. ¿Por qué? Porque creyó. Creer es imprescindible. Cuando Jesús fue requerido por su amigo Lázaro, porque su amigo Lázaro, estaba gravemente enfermo, él les dijo a los discípulos: Lázaro ha muerto. Me alegro, dice, fijaos lo que dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí, pero me alegro para que creáis, Así que aún en medio de una situación dramática, desesperada, digamos, perdida, como era la muerte de Lázaro, Jesús llamaba a creer. Así que cuando Jesús nos invita a cada uno de nosotros a creer de muchas maneras diferentes, lo está haciendo. Creer en la palabra de Jesús, creer en el poder de Dios, eso es lo que marca la diferencia y eso es lo que hace que la aventura sea diferente. Ahora, Simón Pedro experimentó en ese creer, se dio cuenta de un problema. Simón Pedro creyó a Jesús, creyó en su palabra, pero creyó de tal manera que al ver el resultado de la fe, de esa pesca milagrosa, dice el evangelista que cayó de rodillas y le dijo a Jesús: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Una cosa es creer y otra cosa es que al creer reconoces tu situación personal. La verdadera aventura comienza cuando uno reconoce que es pecador. No para decir, sí, yo ya sé que soy malo, yo sé que hago cosas malas, o que hago incluso algunas cosas indignas, que miento, ofendo muchas veces o pocas, pero de tanto, que he hecho tal o cual cosa. No se trata de reconocer las cosas que has hecho en tu vida. Reconocer que es pecador uno es aceptar que estamos sucios delante de Dios, sucios delante de su santidad. El profeta Isaías lo definía así. Dice que si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Cuando hay una mancha en la ropa, bueno, a lo mejor no te importa, ¿no? Pero si quieres ir más o menos bien o que puedas estar tranquilo, como vas vestido, vestida, una mancha molesta.
una mancha molesta. Y la intentas esconder de alguna manera u otra, ¿no? Cuando esa mancha es una mancha interior, cuando es tu vida que te das cuenta que delante de Dios estás sucio, sucia, cuando reconoces que Dios es santo, Dios es distinto totalmente a mi situación, entonces cada vez tomas mayor conciencia de que estás sucio. El salmista David decía: purifícame con hisopo, seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Simón se sintió sucio delante del Maestro al ver su poder. Y así es como empieza todo. Yo creo que si estamos aquí muchos de nosotros es porque un día nos vimos así, nos sentimos sucios delante de Dios y por eso acudimos a Él para que nos limpiara. Y sabemos que a través de su sangre preciosa somos limpios, pero fue fundamental reconocer nuestra suciedad espiritual. No es con buenas obras, no es con retiros espirituales, no es con campamentos, no es con meditación trascendental, no es con muchas predicaciones. ¿Cómo se puede pagar el perdón? El perdón se paga aceptando la obra limpiadora de Jesús en la cruz. La mancha del pecado no la podemos quitar ninguno de nosotros. No puede ser eliminado por uno mismo. Necesitamos a Cristo para realmente ser limpios. Pero lo interesante de esto es que este problema de la suciedad, Dios se ha sentido comprometido con nosotros. Dios le ha afectado de tal manera, le afecta de tal manera que dio la solución por medio de Jesucristo. Y eso lo conocemos bien, lo hemos estado recordando esta mañana. Pablo a los Corintios dice: esto eres algunos estabais así de sucios, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, Dios interviene en la aventura desde el principio. Dios quiere estar con nosotros desde el principio, desde el momento en que reconocemos nuestra sociedad. Y desde el principio hasta el final, en esta aventura de ser un hijo, una hija de Dios, un discípulo, una discípula de Jesús, Dios está comprometido. Por eso dice: hemos sido lavados, también santificados y justificados. Tal es su presencia y participación todos los días de nuestra vida. Jesús afirmaba: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Fijaos hasta qué punto Dios nos acompaña en la aventura, porque desde el principio los cielos se alegran de la salvación. Ojalá que el Señor nos regale el gozo de haber personas estos días que descubren que necesitan a Cristo como su Salvador personal. Porque habrá gozo en los cielos. Y tú y yo habremos participado de una manera sencilla, pero grande y honesta, proclamando el Evangelio de la salvación. El propio Pablo, cuando fue detenido, en el relato de su defensa, hacia finales del texto de Hechos, él explicando en defensa y testimonio de su conversión, explicó cómo Ananías, el profeta Ananías, le mostró el plan de Dios. Le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, se lo estaba diciendo Ananías a Pablo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. No hay otra manera de lavar nuestros pecados, no hay otra manera de ser limpio que invocando el nombre del Señor. Cuando eso ocurre, cuando invocas su nombre, cuando reconoces a Jesús como Salvador, tus pecados son perdonados,
y formas parte de los grandes beneficios de la vida eterna. Y llegado a este punto, cuando Pedro ya reconoce su situación, leemos que tanto Pedro como los que estaban con él, Jacobo, Juan, los hijos de Zebedeo, todos, dice que se llenaron de temor. De pronto vieron el poder de Dios manifestado a través de la persona del Señor Jesús. Y también vieron su propia condición de pecadores. Y lo bueno de todo esto es que Jesús les dice, cuando ellos reconocen que ¿quién tenemos aquí? Nada menos que Jesús. Jesús en esos momentos les dice, no temáis, no tengáis temor. Es que ahora vais a ser renovados, vais a ser transformados y ahora vais a ser pescadores de hombres. No simplemente personas que vais a estar intentando convencer a otros. No. Como no cabía en esos momentos otra cosa que el arrepentimiento. Y ellos se estaban arrepintiendo, estaban reconociendo y confesando quién tenía delante al maestro, al rabí. Así que las palabras de Jesús tienen este doble aspecto. Dice, versículo 10, no temas, desde ahora, lo cual nos habla de inmediatez, de urgencia, desde ahora, desde ese momento en que tú has confiado en mí, desde ese momento que has reconocido que eres pecador, desde ahora, desde ese momento, dice, serás pescador de hombres. No es una cuestión de, bueno, te tienes que entrenar bien para ser pescadores de hombres, o va a pasar tiempo, o tienes que ir a un seminario, o lo que sea, no. Hay una acción inmediata. Desde ese momento serás pescador de hombres. El propio Pedro, tiempo después, cuando Jesús tuvo aquella conversación con el joven rico, ¿os acordáis? Que se marchó triste ante la demanda de Jesús. Recordaba el propio Pedro en una conversación, lo leemos en Lucas, capítulo 18, versículos 20 y 30. Dice Pedro, de cierto os digo, Pedro le dice, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Jesús le responde, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Es cierto, la vida, esa vida que Dios nos permite vivir, realmente es una aventura. Y esa aventura, cuando decidimos seguirla según el llamado de Jesús, esa aventura realmente nos va a venir. Es una aventura preciosa. Aquellos hombres que fueron llamados a ser pescadores de hombres, en los primeros cristianos, aquellos vivieron los años más apasionantes de su vida. Fueron testigos no solamente del poder de Dios, sino que luego ellos diseminaron el Evangelio por muchos rincones del mundo conocido. Y no solamente eso, sino que además sufrieron por el Evangelio. Y acabaron prácticamente casi todos, excepto Juan, muriendo en martirio, sin renunciar a lo que habían visto y oído. Así que su vida fue una aventura, desde el momento en que reconocieron su condición y decidieron creer y seguir a Jesús. Fue una aventura. Y hoy nosotros también somos llamados, por supuesto, al arrepentimiento. Somos llamados al perdón de los pecados. Somos llamados a recibir la vida eterna. Pero solo basta creer. Decía Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que qué importante es entender la vida cristiana como una aventura que tiene un principio, que Dios va a estar acompañándonos a lo largo de la vida. La vida cristiana es una auténtica aventura. Podríamos explicar muchas historias y algunos hermanos y hermanas aquí, veteranos, lo podrían hacer. Pero no andamos por vista, sino por fe.
Y en nuestro vivir cada día, la fe es fundamental. Hemos leído al principio ese texto: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Te he llamado, te he escogido, te he elegido para que vengáis a servir y a caminar conmigo y finalmente en ese proceso llevar fruto, fruto abundante. Un fruto además que permanezca. Si estamos aquí, muchos de nosotros, es porque en su día alguien nos habló o nacimos en una familia cristiana y conocimos a Jesús. Y permanecemos gracias a su misericordia, gracias a la obra del Espíritu Santo. Y si permanecemos aquí, todavía tenemos el gozo y el privilegio de llevar fruto. Y ese fruto permanezca. Nosotros somos resultado del fruto de otros. Y otros van a ser fruto de nuestro ministerio, de nuestro servicio, de nuestro testimonio. Así que ánimo, ánimo, permanezcamos fieles delante del Señor. No me elegisteis vosotros a mí. Yo he querido entrar en tu barca. Yo soy el que te va a mandar a que pesques. Y vas a pescar. Y vas a ver las redes llenas. Y vas a poder rendirte delante de mí. Porque yo soy el rabí, yo soy el maestro, yo soy tu salvador. El Señor va a ser fiel, va a estar fiel. La vida cristiana es una aventura. Es una aventura. No la escogimos, no es una decisión de una profesión, sino que lo único que escogimos es seguir a Jesús. Que el Señor nos ayude y que nos animemos juntos unos a otros para seguir fieles en el testimonio. Amén. La Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?